la Tierra. Lunes a viernes de las 2 de la tarde por Nuevo Continente. Y continuamos aquí en nuestro espacio de Nuevo Continente con los pies en la tierra y hoy con una pregunta que hemos planteado a nuestros amigos, a nuestros oyentes acerca de si ha escuchado la voz de Dios. Algunos nos ha dicho, por supuesto, claro que sí, la hemos escuchado de diferentes formas. Y hoy precisamente tenemos un invitado que nos va a hablar de eso, de su voz. Y es un lanzamiento de un libro así, titulado Su voz. Es un joven, un líder cristiano, escritor. Dios le ha dado esa visión que a través de las letras llegar con un mensaje y ahora nos sorprende con este libro, el lanzamiento de su libro Su voz, y él se llama David Prieto. David, qué alegría tenerte con nosotros. Gracias por ser nuestro invitado aquí en la tarde. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Erika. Un saludo para ti, para Carlos, para todos los oyentes. Muy feliz de estar aquí con Nuevo Continente. Pues para nosotros el placer de tenerte y pues porque este es un tema muy bonito para escuchar la voz del Señor, la voz de Dios, pero muchas veces no tenemos como el conocimiento o a veces creemos que escuchar la voz de Dios es algo así como etéreo, sobrenatural, salido de toda normalidad. Y muchas veces Dios se manifiesta es en esa normalidad, tal vez en esa rutina, en ese diario vivir, pero por tanto ruido y por tantas cosas no lo escuchamos. Voy a empezar por preguntarte, ¿qué te inspiró para hacer este libro? Bueno, pues imagínate que conozco de Dios desde que era un bebé. Me llevan a la iglesia, así que se supone uno siempre ha estado expuesto a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a que le enseñasen acerca de Dios. Pero hace unos años viví una experiencia que marcó mi vida y fue una crisis de ansiedad que viví. Después de pandemia, después de pandemia vi una crisis de ansiedad. Yo no sabía que era ansiedad hasta que la viví. O sea, no tenía la menor idea que era ansiedad. Yo pensaba que ansiedad era estar un poquito estresado. Ujú, Pero cuando la viví realmente me impactó mucho ujú, y tenía esa sensación de que iba a morir. O mm, sea, tenía como esa sensación de que algo me estaba pasando a nivel de salud y que iba a morir. Y en medio de esos momentos como oscuros, como que no veía la luz, tengo una conversación con Dios muy profunda y Dios me dice, no estás escuchando la voz correcta, mm, estás escuchando la voz de tus temores, de tus miedos, debes escuchar la mía, mi voz. Imagínate que llegué a bajar 14 kilos en cuestión de 2 meses, o sea, no soy muy gordito, así que imagínate, estaba supremamente flaco, y me estaba realmente asustando, realmente pensaba que ya estaba llegando a mis últimos días, ujú. de alguna manera lo estaba concibiendo así, y Dios empieza a hablarme de que me enfoque en lo que Él me está diciendo, y Él me dice, no estás enfermo, estás sano. Eso es lo que yo te digo a ti, estás sano. Y en medio de esos momentos, yo le digo a Dios, Señor, si yo salgo de esta, yo escribo un libro. Mm, Eh, y, y se convirtió como en un motor, como en gasolina, y eso motivó el que empezara a escribir el libro de su voz, que trata acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Y ese solamente es el inicio, ¿no? Porque a partir de ahí empiezan a suceder muchas cosas y antes habían venido sucediendo cosas que me dejaban ver definitivamente Dios sí nos habla y sí podemos tener una conversación, una comunicación más cercana con Él. Escuchamos a Carlitos. Carlitos, ¿estás ahí? Parece que perdimos el contacto con Carlitos. No, no te escuchamos, pero bueno, avanzamos aquí. Para nuestros oyentes, David, ¿quién eres? Aquí Muchos. soy. Ah, bueno, ¿qué pasó, Carlitos? No, es que usted viera lo que me ha tocado batallar acá hoy. Ay, qué pesar, Carlitos. Bueno, pero avancemos aquí. No te Pero acá preocupes. estamos. Sí. Ay, bueno, pues escuchándoles aquí rápidamente sobre esta entrevista que tenemos en el día de hoy con un invitado, con David Prieto y su voz. Pero bueno, ¿quién es David Prieto?
¿Dónde empezó o cómo empezó a surgir como escritor? Ok, ok. Bueno, parte de mi historia como escritor comienza con un libro que se llama Rompiendo el Hielo, el cual es un libro enfocado para jóvenes. Tiene un eslogan que dice, por una juventud que se reconcilie, viva y triunfe para Dios. Y es un libro que habla acerca de uno de las, digámoslo así, como de las grandes interrogantes de la juventud, ¿no? Música, drogas, noviazgo, pero también de cómo utilizar sus dones para Dios. Así comienza mi vida en un tema que no me imaginaba que iba a dedicarme o que iba a hacer, que era escribir libros. Así comienza, pero estamos hablando de algo que sucedió hace 14 años. Lanzo el libro Rompiendo el Hielo y pues han tenido que pasar o sea, han pasado 14 años y lanzo un segundo libro. Les cuento que me costó volver a escribir, a lanzar. Ujú. Y yo le decía a Dios, estoy muy feliz que lo siguiente que escriba tenga que ver con algo que te identifica tanto y es tu voz, porque la voz de Dios es muy importante bíblicamente hablando. La misma Biblia comienza con, y dijo Dios, sea la luz. Ahí se escuchó la voz de Dios y Dios crea, ¿no? Sí. Entonces no estamos hablando de cualquier característica de Dios, sino una muy especial, su voz. Y su voz, cada vez que fue escuchada o cada vez que él abre su boca y dice algo, realmente está por ocurrir algo importante. Ujú. Entonces, eso es un poquito como mi historia como escritor. Ahorita, por supuesto, lanzando em, el libro Su Voz. Lidero un ministerio que se llama Reto Reinvéntate, que es un ministerio que trabaja en ayudarle a personas a través de un programa a vivir un proceso de restauración del alma, Ujú. restauración en su vida personal, de descubrir su identidad y su propósito. A eso nos dedicamos a nivel de ministerio con mi esposa Brenda Garzón. Y bueno, eso es lo que, un poquito acerca de mí. Bueno, David, pero ¿por qué te demoraste tanto en Sí, escribir tu segundo libro? ¿Había de pronto algún temor o ya ese tema de escribir ya había quedado en el pasado? ¿O si venías de pronto con alguna inquietud? ¿Tendrías de pronto otras cosas que mostrar a través de un libro? Sí, mira que me demoré bastante. Yo me imaginaba que iba a escribir muchos, o sea, que Ujú. yo no sé cuántos iba a escribir en 14 años, pero me imaginé que iba a escribir muchos. Inicié muchos, Ujú. no los terminé muchos, pero también parte de lo que sucedió es, de pronto cuando tienes dudas acerca de lo que tú puedes hacer para Dios, eso me pasó a mí. Tenía dudas acerca de lo que podía hacer para Dios, principalmente como eh, de pronto una religiosidad que había en mi corazón de tengo que ser completamente perfecto, sin tacha alguna para servirle a Dios. Ujú. Y eso me limitó por mucho tiempo porque yo decía, no, no estoy completamente bien. Y Dios me desmontó eso, me dijo, tú tienes que caminar, tú tienes que caminar y tienes que dejar que yo te lleve en este camino. Y pues fue parte de todo eso como que Dios diciéndome, ahora necesito que te lances y que lo hagas, porque realmente si te soy sincero y le soy sincero a todos los oyentes, parte de lo que viví fue como, eh, psicológicamente le llaman el autosaboteo. Ujú. Y el autosaboteo es cuando tú tienes grandes capacidades para hacer algo, pero tú mismo te dices, no, 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 yo no lo voy a hacer por alguna razón. En mi caso era porque no sentía que estaba listo, porque algo tenía que mejorar. Y eso me detuvo por bastante tiempo hasta que Dios me empieza a hablar y me dice, la santidad no es solamente un estado de perfección continua, sino es un proceso de madurar, de crecer, de aprender. Así que ve avanzando y ve desarrollando lo que te di a medida que vas creciendo, a medida que va pasando el tiempo y vas aprendiendo las lecciones de la vida. Entonces, por eso me demoré un poquito en lanzar un segundo libro. Bueno, hablemos de eso. ¿De qué se trata este libro? Su voz. ¿Qué contiene? ¿Qué vamos a encontrar allí en este libro? Bueno, Su Voz es un libro que busca darle herramientas a todo aquel que quiera escuchar la voz de Dios,
y hacerlo cercano a cada uno de tal manera que le permita realmente experimentar esa relación con Dios. Eh, Muchos pensamos que escuchar la voz de Dios es para unos en específico, unas personas muy específicas, como muy santas, muy Sí. perfectas, Ujú, pero la voz de Dios es para todo aquel que quiera escucharlo. Es ujú, más, parte de lo que comparto en el libro es que Dios es el más interesado en entablar una conversación con nosotros. ujú, Ni siquiera somos nosotros. Si miramos en la palabra de Dios en la Biblia, pues vemos muchísimos ejemplos no de el hombre buscando a Dios para hablarle, sino de Dios buscando al hombre para hablarle. Y parte de lo que habla el libro es acerca de ese deseo de Dios de entablar comunicación con nosotros, de acercarse a nosotros, de comunicar su mensaje a cada uno de nosotros. Y quienes son papás me entenderán en esto, en que cada hijo es completamente diferente y que uno se relaciona con los hijos de manera individual, o sea, uno no puede tratar a todos los hijos de la misma manera, uno los ama igual, pero ujú, no los trata de la misma manera porque son diferentes. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios con nosotros lo que hace es comunicarse de manera individual porque somos únicos. ujú. Y Él quiere tener esa conversación única con cada uno de nosotros. Entonces, parte de lo que habla el libro habla acerca de algo que me parece bien importante y son las cuatro voces que nos distraen de escuchar la voz de Dios. Yo comparto allí acerca de cuatro voces que nos alejan de Dios. Te las voy a mencionar y quienes quieran saber más de ellas, pues les invito a que puedan leer el libro. Una de ellas es mi propia voz. Mi propia voz puedo hacer me puedo distraer con mi propia voz. Entre ellas, por ejemplo, yo te compartí ahorita que fue mi propia voz, la voz de mis temores, la que me llevó a una ansiedad, la voz de mi culpa, la que me impidió escribir un libro por muchos años. Entonces, muchas veces mi propia voz puede ser un impedimento para escuchar lo que realmente Dios me está diciendo a mí. La voz de Satanás, por supuesto, en el Edén, desde el Edén se escuchó la voz de Satanás alejándonos e intentándonos engañar y lo logró y nos engañó, pero también en la conversación que tuvo con Jesús en la tentación, se muestra cómo Satanás intentó alejarnos de Dios. Y otras dos que les invito a leer el libro. Nos dejó ahí en suspenso, pues. Sí, no, Tenemos que pero comprar el libro, Carlitos, definitivamente. no, no, sí es interesante eh, su voz, pero ¿por qué David decidió hablar sobre este tema? Y más que, si no estoy mal, está siempre como hablándole a los jóvenes, ¿cierto? Sí, un buen tiempo estuve hablándole a jóvenes y creo que este libro sí va para la iglesia en general, Sí. tanto jóvenes como no jóvenes, aunque siempre busco tener un lenguaje muy joven, eso busco, no sé qué tal me suene. Ujú. Pero pues de alguna manera creo que yo descubrí algo en mi propia relación con Dios y dije, la iglesia lo necesita poder escuchar la voz de Dios. Yo te podría decir, Carlos, que para mí escuchar la voz de Dios en esta etapa de mi vida, después de lo que les conté de esta crisis que tuve, a Ujú, mí me salvó la vida y me dio una nueva perspectiva de vida. ujú, Sí. Eh, y yo le dije a Dios, Señor, si esto puede hacer tu voz conmigo, o sea, lo puede hacer con cualquier otra persona y quiero compartirlo. Y creo que escribir acerca de este tema es compartir lo que Dios está haciendo con mi propia vida. Yo estoy experimentando, y no quiero decir con esto que soy mejor que nadie, porque ese también es el mensaje del libro. No soy mejor que nadie. Soy un cristiano que ama a Dios con cosas que mejorar, pero que tengo una conversación con Dios y que está disponible esa conversación con Dios para todos nosotros. Algo que también comparto allí es que, es más, el eslogan del libro dice, ¿solo le hablas a Dios o también lo escuchas? Y yo he sido cristiano de toda mi vida y yo toda mi vida le he hablado, pero no todas las veces le he escuchado. Y ahí está la diferencia, cuando lo escuchamos. Entonces,
creo que como cristianos muchos le hablamos mucho a Dios y tenemos una conciencia de Dios en nuestras vidas, pero escucharlo, wow, cuando escuchamos a Dios eso cambia nuestra vida. Pero ¿qué será, David? ¿Por qué no escuchamos a Dios? ¿Será que somos impacientes? ¿Será que no le dedicamos el tiempo suficiente porque hacemos las oraciones flash de gracias Señor, ayúdame a mí, bendíceme a mí, amén? Y bueno, nos fuimos y ya, esa fue nuestra oración diaria. Pero, ¿qué nos está pasando? No estamos tomando conciencia de que hablar con Dios es hablar con ese Dios del universo que también anhela comunicarse con nosotros, porque es que lo que tú nos dices es muy cierto. A veces nuestras oraciones son en una dirección, de aquí Ujú. hacia Dios, pero no de Dios hacia nosotros. Pues mira que nos sucede esto, pienso yo, y también lo comparto en el libro. Nos sucede que tenemos o sea, es como que tú me hables y me hicieras una pregunta, pero te fueras cuando me haces la pregunta. Y eso creo que nos sucede mucho como cristianos. Hablamos, le decimos a Dios lo que estamos viviendo, pero creo que también nos falta esa fe para creer que Él ahí nos va a hablar. Posiblemente algunos de nosotros no sabemos, decimos, pero no, es que no lo escucho y como que nos cuesta pensar que Él nos puede hablar justo, o sea, que podemos tener una conversación con Él, que podemos hacerle una pregunta y Él puede responder a esa pregunta. Y yo creo que nos hace falta ese momento de silencio. Podría decirte, ese sería un tip que me parece muy valioso y valdría la pena el que cuando tengamos nuestro tiempo de oración le incluyamos un tiempo de silencio, pero ese silencio no solamente es para que haya silencio, sino ese silencio es para poder escuchar su voz. Y la experiencia de que escuchemos audiblemente la voz de Dios, muy pocas personas la han tenido. Te podría decir que yo no la he tenido. Yo no he escuchado audiblemente la voz de Dios, pero hay momentos de mi vida donde he dicho definitivamente esto fue Dios, esto fue Dios, esto fue la voz de Dios. Entonces creo que nos hace falta ese momento de silencio para escucharlo a Él, pero también creo que necesitamos entender qué herramientas, cuáles son los medios de comunicación que utiliza Dios. Y te escuchaba antes de que iniciáramos la entrevista a Carlos, y Carlos mencionaba acerca de que para él la Biblia era una manera en que Dios le hablaba, y definitivamente lo es. Un medio de comunicación de Dios es la Biblia. Entonces creo que tenemos que aprender a identificar cuáles son los medios de comunicación de Dios para que de esa manera estemos atentos a lo que Él tiene por decirnos. David, por ejemplo, bueno, para nadie es un secreto que en Colombia adquirir un libro es costoso o imprimirlo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso tiene también un costo, ¿no? ¿Y cuánto Claro. tiempo duró preparando este libro? Bueno, pues te cuento, Carlos, y a todos los oyentes que sí es todo un reto, es todo un reto. Yo tengo unas ventajas que me permitieron facilitar algunas etapas, entre ellas que trabajo también con marketing, que tenemos un equipo de diseño, entonces pues nos ayudaron con toda la elaboración del diseño del libro. Escribiendo fue más o menos un año larguito, un año y unos 2 meses escribiendo el libro. Pasó por etapas de revisión, pastores que nos ayudaron a hacer las revisiones del libro, revisar temas teológicos, que fuéramos respetuosos con lo que dice la palabra de Dios acerca de la voz de Dios. Y fue un año y medio de escribir, un año y 2 meses de escribir, y un año y medio desde el momento en que iniciamos hasta ahorita que ya lo vamos a lanzar. Ujú. Entonces, claro, y pues por supuesto, pues imprimir, sí, hay una inversión para imprimirlo, para diseñarlo también, para las correcciones, pero es algo que disfruto, ¿sabes? Disfruto ese proceso, o sea, es algo que cuando uno dice estoy donde debo estar porque me lo disfruto, o sea, me disfruto todas las etapas, me parecen muy bonitas.
Bueno, ¿qué van a encontrar nuestros oyentes cuando tengan el libro y cómo está escrito? ¿Qué lenguaje utilizas? De pronto algo narrativo o quizás utilizas allí muchas de tus propias experiencias o de pasajes de la Biblia. Cuéntanos un poquito cómo está escrito este libro. Bueno, el libro está escrito, digamos que desde una perspectiva un poco testimonial. Cuento partes de mi historia, de cómo yo he tenido mi propia experiencia con Dios, pero también es, podría decir que educativo, porque también lleva en un paso a paso. Es un paso a paso que le va a permitir a la persona a ir teniendo herramientas también para escuchar la voz de Dios. Va a tener herramientas para escuchar la voz de Dios. Vamos a ver textos bíblicos, por supuesto, basado en textos bíblicos. Hablo acerca, por ejemplo, de la conversación que tuvo Jesús con Satanás, el momento de la tentación de Eva con la serpiente. Pero también tiene herramientas que me parecen muy valiosas porque parte yo creo que también muchos no sabemos cómo realmente, ¿no? Queremos escuchar la voz de Dios, pero no sabemos cómo. Y el libro está diseñado para que sea una herramienta en la que escuchemos a Dios y te hace preguntas. Hay una sección donde vamos a tener que llenar, pero también, o sea, como escribir nosotros mismos ciertas cosas y vamos a dejar por escrito esas impresiones de lo que Dios nos está diciendo. Lo bonito de escribir ciertas cosas es que cuando queda por escrito puedes revisar si efectivamente con el tiempo te das cuenta si fue Dios o no. Y una parte de lo que significa que Dios nos habló es el cumplimiento de lo que está escrito. Sí. Entonces, eso es como un poquito como lo que van a encontrar, pero te podría decir que es un paso a paso, que es una guía práctica en la que vamos a aprender acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Bueno, David, ¿cómo podemos reconocer cuando Dios nos está hablando? Porque lo que hablamos anteriormente, Dios nos habla de muchas formas, pero ¿cómo sabemos que Dios nos está hablando? Ok, bueno, pues, una parte muy importante y Ujú. es lo que Dios nos dice no puede ir en contra de su palabra. Eso es creo que un clave súper importante, porque de pronto podemos llegar a errar cuando decimos Dios me dijo algo que va en contra de su palabra. Te doy un ejemplo. Que alguien diga, Dios me dijo que le cogiera esa plata que tiene escondido mi jefe porque es un mal hombre. No, pues eso se llama robar. Y Sí. eso va en contra de la palabra de Dios. Eso no fue Dios, ¿no? Sí, sí. Entonces debe ir en línea con lo que la palabra de Dios dice y con los principios que Él nos enseña. Ujú. Lo segundo que podría mencionar es que también es un ejercicio de aprender a reconocer su voz. Dice la palabra de Dios que mis ovejas oyen mi voz y Ujú. ellas me siguen, ¿no? Sí. Entonces, significa que también tenemos que practicar. Ujú. Practicar, ¿qué significa? Que en medio de nuestras conversaciones con Dios, posiblemente dudemos si fue Él o no. Les voy a contar un testimonio acá cortico. En alguna ocasión en mis conversaciones con Dios, Dios me dice, yo estuve en una situación financiera muy difícil en un momento de mi vida y Dios me dice que asumiera un compromiso mayor al que yo financieramente ya estaba, o sea, en capacidad de pagar. Y Dios me dice, hazlo, Ujú. asume ese compromiso mayor. Y yo le digo, Dios, Señor, esto no tiene lógica. O sea, esto debe ser una locura mía, esto no eres tú. Pero yo en mi corazón tenía una convicción de que era Dios y tenía esa convicción y yo decía, Señor, es que ahora estoy en el dilema, ¿obedezco y será que me equivoco o no obedezco y quedo como que el que no me dejé guiar por tu voz? El tema es que hablé con una amiga mía, una mentora en mi vida y me dijo, tienes una oportunidad, la oportunidad de saber si Dios te habló o no te habló. Así que, pues, pídele sabiduría a Dios y actúa. Y le creía lo que Dios me estaba diciendo y me lancé a lo que Él me estaba llamando a hacer
y no me dejó mal. Yo tomé la decisión, una decisión financiera en ese momento, y a partir de esa decisión financiera vinieron muchas bendiciones porque sencillamente obedecí. Entonces también te diría que una característica adicional, hay muchas más, pero una que sea la palabra de Dios, y dos, eh, cuando sabemos que es la voz de Dios, hay una convicción en nuestro corazón. Pero eso no es una condición, esto no es una camisa de fuerza, porque hay momentos donde vamos a tener dudas. Ujú. Hay momentos donde vamos a tener dudas y Dios puede estarnos hablando. Entonces, pero creo que esto nos puede ayudar porque hay momentos donde sabemos que sabemos, ¿no? Sabemos que fue Dios y ahí no hay dudas. Pero hay otros momentos donde de pronto sí tengamos algo de dudas. ¿Y cómo enfrentar también esas dudas, David, por ejemplo, en el proceso? Porque a veces recibimos una palabra, ¿cierto? Y Sí. decimos, sí, esto era de Dios y tal, pero muchas veces cuando ya entramos en ese camino, digamos, en ese reto, en ese desafío que Dios nos ha colocado, comienzan a venir las dudas, los ataques, comienzan a venir situaciones que comienzan a hacer tambalear nuestra fe. Y si sería que Dios me habló, y si sería que, entonces, ¿cómo también vencer todas estas cosas? Y háblanos un poquito también de esas voces que también tanto nos atacan para hacernos creer que no fue la voz de Dios, pero también de esas voces que nos distraen para no escuchar la voz de Dios. Quiero comenzar por la última, las voces que nos distraen. Y creo que estamos en medio de una generación, o sea, nosotros somos una generación en la que estamos expuestos a tantas distracciones. Te contaba que yo trabajo con marketing, entiendo cómo funcionan las redes sociales y Sí. las grandes industrias de las redes sociales hoy en día funcionan. Su gran objetivo es llamar nuestra atención. Y entre más atención captan de nosotros, pues más beneficio tiene una red social. Hoy estamos expuestos a Netflix, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, todas las redes sociales, ahorita hay inteligencia artificial, o sea, hay tantas cosas que nos distraen que realmente algo que tenemos que buscar es momentos de quietud, momentos de estar en silencio con Dios, apartarnos con Dios. Ahí es donde entra ese versículo que menciona que cerremos la puerta, ¿no? Y que nuestro Padre que está en nuestro secreto, eso es lo que está diciendo este versículo, nos está diciendo, nos está haciendo una invitación a un lugar de intimidad con Él donde no hayan distracciones. Y creo que nosotros como generación, esta generación que está viva hoy en día, debe buscar espacios con Dios de quietud. Por eso es tan importante. Yo soy de los que digo sí a que tengamos nuestro tiempo con Dios en las mañanas, muy temprano, porque es un momento del día donde, uno, nuestra atención está al 100%. Dos, bien temprano de madrugada, tenemos la oportunidad de estar en quietud con Dios. Tenemos menos distractores. Hay menos mensajes de WhatsApp. Sí. ¿Sí? Así que es un buen momento para tener nuestro tiempo con Dios. Y me decías acerca de las demás voces que de pronto nos impiden, me decías, que nos No, impiden. cuando ya tenemos la voz de Dios y comenzamos a caminar en esa palabra que Él nos dio, en esa promesa, y estamos muy seguros porque, como tú lo dices, hemos orado, hemos pedido como que Dios nos confirme y se han dado como las cosas y vamos en ese camino, pero en ese camino comienzan a venir otras voces. ¿Y será que sí era Dios? Porque comienza a venir de pronto la adversidad, el ataque o el desánimo o quizás las cosas no se van dando O y simplemente personas de la familia o exacto, de amigos. la misma familia, y comienzan a decir, no, pero eso usted por qué se metió en ese ¿Y por negocio. qué se puso a escribir otro libro? Exacto. Ujú, ujú. ¿Cómo, Sí, cómo sí. vencer esas voces también que quieren impedir que la voz de Dios, digamos, sea, digamos, que sigamos encaminando en esa palabra que recibimos de Dios? Bueno, pues definitivamente vamos a tener que ser un poco atrevidos en ocasiones. O sea, en ocasiones, si, em,
esta es una pregunta importante porque ¿cuál es la voz más importante para nosotros? Sería una pregunta para responder tu pregunta. ¿Cuál es la voz más importante para nosotros? Por ejemplo, si para mí la voz más importante en mi vida no es la voz de Dios, sino la voz de otro ser humano, posiblemente lo que me diga ese ser humano, a quien puedo amar mucho, puede moverme en cuanto a lo que Dios me esté diciendo. Por ejemplo, Dios te mande a hacer algo, no sé, pues, hablemos acá de lo que decía Carlitos acerca de escribe un libro, pero la Ujú, gente diga, no, es que ahorita la gente no lee libros, ahorita la gente está es en redes sociales. Entonces, si esa voz me persuade, ujú. pues posiblemente la crea y me pierda algo que Dios me estaba diciendo. Entonces, es muy importante saber cuál es la voz a la que yo más, la más importante de mi vida. Porque cuando yo estoy convencido de lo que Dios me está diciendo a mí, y eso lo vamos ejercitando paso a paso en nuestras comparaciones con Dios, cuando yo estoy convencido de esa voz, va a llegar un momento donde realmente puede que alguien que yo ame mucho me diga algo, pero voy a decirle con mucho cariño y con mucho amor, Ujú. lo siento, tengo que hacer esto porque Dios me lo mandó a hacer. Me lo mandó a hacer, lo tengo que hacer. Eh, hace unos, ¿qué te digo yo? Unos años poquitos, año y medio o algo así. Estaba en medio de una decisión de mi vivienda, de comprar mi vivienda. Dios me decía, hazlo, te voy a respaldar. Mm. Y personas a mi alrededor me decían que me aman mucho. No, piénsalo bien. ¿Cómo te vas a meter en esa decisión, en esas deudas? Piénsalo bien. Y claro, y me lo dijeron con mucho amor. Y es más, está bien tener esas voces a nuestro alrededor, pero yo tenía una voz de Dios diciéndome, hazlo, hazlo. Y se empezaron a dar todas las cosas, empezaron a como a conectarse las cosas y Dios nos dio el privilegio de estar en nuestra casa con mi esposa, o sea, cumplió el sueño, Dios cumplió su palabra. Entonces, creo que es muy importante el poder empezar a entender, ok, ¿qué es lo que me está diciendo Dios y qué me dicen las personas a mi alrededor? Y si me lo dice Dios, yo me dejo guiar por esa voz. Me dejo guiar, aunque puede que esas personas que amo, que respeto, que honro, de pronto tengan un pensamiento en ese momento diferente. Pero eso también nos hace responsables, ¿sabes? Porque nos hace responsables de que somos nosotros quienes debemos tener nuestra propia comunión con Dios, de tal manera que nos hacemos responsables de lo que Él nos está diciendo y de lo que decimos que Él nos dice. Wow. Bueno, Ujú. David, durante todo este proceso y como autor de este libro, Su Voz, cuéntanos una corta experiencia cuando escuchaste la voz de Dios, una situación difícil, además porque también pues lideras un programa de restauración y propósito, reto, reinvéntate. Así es, así es. Te quiero contar un momento bien importante de, de, de esta temporada, y digo esta temporada los últimos 3 años, cuando vivo esta crisis de ansiedad, y hoy la entiendo como que fue una crisis de ansiedad después de pasar muchas cosas, porque en su momento no sabía qué me estaba sucediendo, no entendía qué me estaba sucediendo, me empezaron a dar unos dolores en el pecho, sentía que tenía como un problema en mi corazón y me da taquicardia y estoy bastante mal. Una tarde en específico, mi esposa me ve desajustado totalmente y yo le pido, llévame al hospital, me va a dar algo. Y yo tengo taquicardia, me está dando dolores en el pecho, o sea, pienso de pronto me va a dar un ataque al corazón Un infarto. y un infarto, exacto, ese es el primer pensamiento que se me viene a mi mente, o un derrame cerebral, o sea, pensé lo peor, pensé lo peor. Voy en el carro, me van llevando hacia el hospital en el carro y empiezo a experimentar algo que yo nunca había experimentado y hoy ya sé qué fue, eso se llama un ataque de pánico y mis manos empiezan a torcer, mi cabeza empieza a sentir un hormigueo y yo digo, me fui.
O sea, me estoy muriendo. Algo me está pasando y me estoy muriendo. Yo no sabía, nunca había vivido eso. Y yo digo, me estoy muriendo. Y en ese momento tengo una conversación con Dios muy seria, de la más seria que he tenido en mi vida. Y le digo a Dios, Señor, si es mi último momento, te pido que me recibas. Pero si no es mi último momento, te pido que me levantes. Y no te puedo decir que fue algo audible, pero fue casi audible. Escuché a Dios en mi mente decirme, no es tu último día. No es tu último día. Y esto que estás viviendo es sencillamente un entrenamiento para cuando estés en la guerra. Y cuando estés en la guerra todo te va a parecer más fácil. Y a partir de ese momento, por supuesto, yo escucho esa voz de Dios diciéndome, este no es tu último momento, vas a salir de esto. Y mi cuerpo se empezó a estabilizar, empecé a recuperar la movilidad de mis manos. Sí, llego al hospital, me hacen exámenes, no me encuentran nada. Efectivamente me diagnostican y me dicen, usted tiene una crisis de ansiedad en este momento, pero yo me quedo con algo con Dios diciéndole, ok, ¿y cómo quieres que utilice esto que acabo de enfrentar? Y pues parte de eso fue el programa Reto Reinvéntate. Eso lo motivó mucho porque parte de lo que Dios me dijo en ese momento, Reto Reinvéntate, habla acerca de también ir por aquello que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué fue lo que Dios te llamó a hacer? Y Dios me dijo a mí, tú has estado esperando un momento perfecto para hacer lo que yo te llamé a hacer. Y me dijo, ¿y qué te impide en este momento? O sea, ¿tienes miedo de hacer lo que te llamé a hacer? Me dijo, y digamos que en este momento te fueses a morir. Digamos que eso fuese real, me decía Dios como llevándome la corriente por un momento. Y me decía, en mi corazón me decía, ¿qué te impide en este momento luchar por tus sueños? ¿Qué te impide en este momento luchar por lo que yo te llamé a hacer? No tienes nada que perder. Igual sientes que en cualquier momento te puedes morir. Así que, ¿qué te lo impide? Y a partir de ese momento empieza a despertarse el león que estaba dormido. Empieza, entonces el libro que estaba tanto tiempo pendiente, ahora se lanza, porque sencillamente empecé a creerle a Dios, a la voz de Dios, lo que él me estaba diciendo. Eso es un poquito de una experiencia que tuve en medio de este proceso. Bueno, David, pues nos dejas allí muy, muy antojados de leer tu libro, de conocer un poquito más a fondo todo lo que el Señor te ha mostrado y cómo te ha llevado por este camino para escribir el libro Su Voz. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento oficial? Háblanos un poquito de esto. También cómo lo pueden obtener nuestros oyentes, se encuentran librerías, lo van a estar también distribuyendo por Amazon. Cuéntanos un poco cómo va a ser de pronto la forma de adquirir el libro Su Voz. Perfecto. Bueno, pues te quiero contar que el lanzamiento va a ser el 1 de diciembre, en un poquito menos de un mes. Sí. Va a ser en la ciudad de Bogotá, pero también va a haber una opción de que quienes quieran compartir con nosotros, de pronto, si pues tenemos un cupo limitado, quienes quieran ir, los invito a que se registren. Ya ahorita les voy a dar la información de registro para que se registren si quieren ir a acompañarnos al lanzamiento del libro. Va a ser en la ciudad de Bogotá. Tenemos unos cupos para que quienes quieran ir y quienes no alcancen porque de pronto se nos llenan los cupos, vamos a hacerlo también por medio de redes sociales, YouTube. Vamos a estar también haciéndoles partícipes de este espacio. Y lo vamos a tener, sí, vamos a estar en diferentes espacios de librerías. Ya estamos en medio de la comunicación con librerías para que lo puedan distribuir. Pero también va a estar por Amazon, va a estar por una plataforma que se llama Hotmart, en nuestro sitio web que se llama retoreinventate.org va a estar disponible. En este momento todavía no está disponible, sino hasta el día del lanzamiento va a estar disponible el libro. También invitarlos a que estén, ahorita estamos haciendo algo especial y es que estamos haciendo precisamente en medio de este proceso de lanzamiento del libro, estamos haciendo unos devocionales de Su Voz. Y si los quieren pues recibir, quienes quieran recibirlos pues pueden
buscarnos en redes sociales como @oficial David Prieto, @oficial David Prieto, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y ahí también vamos a estar en contacto. Y quienes se quieran registrar para que les enviemos la invitación a participar en el lanzamiento del libro, yo les quiero pedir que nos escriban vía WhatsApp y les vamos a tener el registro para quienes nos quieran acompañar. El número es 321-467-0323. Lo repito, 321-467-0323. Y ahí nos escriben y pues por supuesto va a ser muy, muy bonito poder compartir con todos los oyentes de Nuevo Continente en ese espacio de lanzamiento del libro. Y Erika, y es que es muy sencillo porque es solo colocar nombre, apellido, correo, número del móvil y Ujú. con quién va a ir al lanzamiento. Yo estoy aquí ya mirando. Ah, qué bien. Yo ya estoy Así es. ahí, ya estoy agendada, El 1 Carlitos. de diciembre a las 5:45, ¿no? Sí, señor. 5:45, así es. Eso 5:45 de la tarde. es un viernes, ¿no? Un viernes. Es un viernes, correcto. Viernes, Es sí. un ¿Me puede viernes. decir en dónde? Sí, sí. Voy a darles, a ver, denme un momento y les doy El lugar. la ubicación. Yo Bueno, tengo la dirección. ok, si la Si puedes le compartir ayudo. que no la tengo acá a la Calle mano. 44A Sur, 7207, ¿no? Así es, Ujú. Bogotá, e- Colombia. exacto. Es en la iglesia de nuestro amigo el pastor Pablo Calvo, la iglesia FAP, Fuente de Agua Viva, cuadrangular, que queda, para ubicarlos fácil, eso es más o menos la Boyacá con Autopista Sur. Pero oído, oyentes, tienen que inscribirse, no pueden llegar allá así nomás. Sí. Tienen que Así inscribirse. es. Ujú. Sí, porque tenemos un Sí. espacio limitado. Ujú. David, finalmente, un consejo para todos nuestros oyentes que están aquí muy atentos, escuchando acerca del libro que el Señor le ha permitido escribir, un libro que ha sido también, como tú lo decías, testimonial de lo que has pasado y cómo el Señor también te sacó de esa crisis y cómo puede ser también de ayuda para las personas que por una u otra razón están atravesando momentos difíciles y puedan también escuchar la voz de Dios. Bueno, pues lo primero que quiero decirles, o quiero decirte a ti que me estás escuchando, es que Dios quiere entrar en conversación contigo. Puede que lo conozcas de toda tu vida. Yo también lo he conocido de toda tu vida, pero hoy te quiero decir, déjate sorprender. Él todavía tiene mucho con qué sorprenderte. Y cuando le permites que Él hable a tu vida, te digo que cualquier cosa puede pasar en tu vida, que pueden venir los grandes cambios de tu vida. Tú de pronto estás pensando en este momento que tu vida es lo que es hoy en día, pero quiero decirte que cuando escuchas la voz de Dios, cualquier cosa puede pasar en tu vida, cualquier cosa puede cambiar. Llénate de expectativa. Él tiene muchísimo más para ti. Él es el Dios infinito que tiene mucho, mucho más para nosotros. Así que hoy te quiero invitar a descubrir esa voz, la voz de Dios, y a disfrutar de lo que Él tiene por decirte. David, por ahí dicen que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Cuéntenos, ¿cómo así es ese proceso o esa ayuda de su esposa Brenda? No, sin Brenda no sería posible. Sin Brenda no sería posible algo como eso tan especial, tan bonito. De pronto, sin Brenda sería posible, pero más feíto. Además que hay un dato curioso que yo sé, y es que Dale. Dios permitió que Brenda y David se conocieran con su primer libro, porque fue Así es. ella quien lo entrevistó a él una vez que fue a una emisora, una homóloga, Ah, y ese dato lo tengo aquí en mi mente. que Así es. Brendita, bueno, ella no lo conocía y sencillamente lo entrevistó, y ahí amor a primera vista. Estoy mintiendo, David. Sí, nos conocimos así, nos conocimos en una emisora, yo estaba en medio de la promoción del libro Rompiendo el Hielo y ahí nos fuimos enamorando
no fue a primera vista, pero sí Ah, fue un ok. impacto a primera vista. Pero sí, esa es nuestra historia de amor con mi esposa. Y no, mi esposa ha sido fundamental en todo este proceso. Ella es la de los detalles, ella me ayuda a corregir, ella es casi mi coautora, lo menciono en el libro porque me ayudó a revisarlo. Han sido muchas personas, tengo que agradecerle a muchas personas, pero Brenda es fundamental y, y estoy muy agradecido con Dios, con ella. Yo siempre le he dicho a Brenda que ella es más de lo que yo soñé. Qué bonito, qué bonito. Además es ahí la que hace el contacto con también los medios y ha estado ahí muy pendiente de la promoción, ¿no? Del libro. Así es, y ella es locutora también, así como tú y Carlos. Ujú. Y entonces, pues nada, pues también tengo esos privilegios. Mira, Dios se encarga de los detalles. Sí, señor, qué bueno, de verdad. Como dice la palabra, es mejor dos que uno, porque si cayera el uno, el otro le levantará y así se ayudan mutuamente. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y aquí vemos pues esa bendición de que David junto con su esposa Brenda y con la ayuda de nuestro Señor han sido unos instrumentos de bendición para muchas personas a través de lo que el Señor les ha entregado, como es este ministerio también de audio, como es Reinvéntate, ¿cierto? Por las Ujú. redes sociales y Ujú. ahora pues con este nuevo libro que están lanzando, como es Su Voz. Pues David, solo deseamos que el Señor te siga usando, te siga bendiciendo, al igual que con tu esposa Brenda, en este ministerio que Él les ha entregado y que den muchos frutos y que este libro de verdad sea una herramienta para bendecir a muchas personas que de pronto todavía se preguntan por qué estoy pasando esta crisis, qué quiere Dios con este problema, qué debo hacer y que ahora con lo que tú has vivido, pues les puedes dar una luz y también les puedes ayudar para que de verdad se conecten con Dios y tengan esa voz de Dios en sus vidas y conozcan la voz de Dios. Así es, muchas gracias. Un abrazo para ti, Erika, Carlitos, gracias por este espacio. A Nuevo Continente lo amamos mucho, es muy especial para nosotros. Y a todos los oyentes, un abrazo y los espero en el lanzamiento del libro quienes nos quieran acompañar. Recuérdanos en dónde los pueden ubicar, porque redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, en fin, para que todos los oyentes los empiecen a seguir y bueno, y pues puedan también adquirir el libro Su Voz. Claro que sí. Pueden encontrarnos en redes sociales como Oficial David Prieto, así nos pueden encontrar. Y por supuesto, quienes quieran registrarse, nuevamente el teléfono es para el lanzamiento del libro, el teléfono es 321 Ujú. 467-0323. Ujú. Bueno, y esta entrevista la voy a subir a mi Facebook ahí para que los que están ahí en mi Facebook la puedan ver y también en el Facebook de Brenda y también en el Facebook de David la van a poder tener y de esta manera, pues quienes se la perdieron desde el principio la van a escuchar completa. Súper. Bueno, muchas gracias y a nuestros oyentes también. Seguimos aquí conectados y recuerden nuestra pregunta que les hemos hecho. ¿Ha escuchado la voz de Dios?